El desprecio de Vladimir Putin por las consecuencias de sus acciones se muestra claramente en la toma del control de la mayor central nuclear de Europa. El ejército ruso no dudó en lanzar sus proyectiles contra la central de Zaporilla, provocando un incendio que podría haber derivado en un desastre. Alarmado por esta situación y por las operaciones militares cerca de Chernóbil, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica ha propuesto una reunión para tratar exclusivamente el peligro de una deflagración nuclear si no se excluye de los ataques a estas y otras centrales. El desastre de un accidente nuclear puede ser incluso peor que el de la propia guerra que viven en Ucrania. Imagen en directo desde la plaza de Maidán, en el centro de la capital, Kiev, en Ucrania. Esa aparente tranquilidad solo rota en ocasiones por el sonido de los antiaéreos. Todavía no hay soldados rusos en el interior de la capital, pero ya saben que se está preparando el asedio a varios kilómetros alrededor de ella. ¿Qué tal? Buenas tardes. 9 días después del inicio de la invasión rusa en Ucrania, las huellas de la guerra van dibujando el contorno de un país que hace apenas una semana vivía en paz en la mayor parte de su territorio. Hoy las ciudades se salpican de edificios y carreteras destruidos y cadáveres que ya se cuentan por miles. Nadie sabe aún el alcance de la onda expansiva de esta guerra en la que su principal impulsor ha dejado claras sus intenciones: no parar hasta que consiga tomar Ucrania. Así se lo dijo ayer al presidente de Francia, que tras hablar directamente con él se mostró muy pesimista. El ejército ruso sigue avanzando pese a la enorme resistencia ucraniana, mucho más débil militarmente que Rusia, que continúa avanzando en las ciudades del sur y rodeando la capital Kiev. En las ciudades asediadas ya empiezan a notar la escasez de alimentos y combustible cuando las temperaturas del invierno siguen siendo muy bajas aún. En las fronteras siguen concentrándose cientos de miles de personas que huyen de la guerra. Para ellos, las partes han establecido corredores humanitarios de refugiados que aún no se han puesto en marcha. Pero en las estaciones de tren ya vemos a muchos padres de familia que se despiden de ellas antes de volver al frente. Esas familias pueden tener una oportunidad gracias en gran parte a la acción conjunta de la Unión Europea, que ha activado por primera vez en su historia una directiva que les permitirá establecerse y trabajar en los países de la Unión sin tener que pedir asilo. Y las consecuencias económicas se dejan sentir en todas las partes implicadas. Estas colas en los IKEA de Rusia, que van a ver a continuación, son consecuencia del anuncio de la empresa de que se va del país, y no es la única. Hay una auténtica sangría de empresas que cierran en Rusia. Acusa el golpe el gobierno ruso y amenaza a sus vecinos si les ponen más sanciones. De otro lado, vemos cómo se encarecen materias primas tan importantes como los cereales y, por supuesto, la energía. La inflación provoca la reacción de los mercados, que en Estados Unidos ya anuncia el aumento del precio del dinero. Todo es más caro y, ojo, la mensualidad de las hipotecas lo será también. Pero todas estas preocupaciones, siendo enormes, decaen ante el desastre que podría suponer un accidente nuclear. No parece lo más prudente disparar proyectiles contra la central nuclear más grande de Europa, pero anoche el ejército de Vladimir Putin lo hizo. Los bomberos de la central tardaron horas en apagarlo bajo el fuego enemigo y el ejército ruso finalmente se hizo con su control. Un ejército que, por cierto, controla también las radiactivas ruinas de Chernóbil. El principal organismo de energía atómica mundial pide una reunión urgente.
Durante la noche, el ejército ruso alcanzaba las instalaciones de la central nuclear de Zaporizhia, a unos 110 kilómetros al norte de Kiev. Las cámaras de seguridad captaron estas imágenes. Misiles y proyectiles procedentes de los tanques han provocado el incendio de uno de los edificios administrativos e importantes daños en uno de los reactores que ha tenido que ser desconectado. El portavoz de la planta de energía nuclear lanzaba un mensaje desesperado a través de las redes sociales. Andy Tuss habla del peligro real y presente que supone este incendio. Los bomberos no pueden acceder al sitio para extinguirlo. Están bajo fuego. El primer bloque del reactor nuclear ha sido alcanzado, ha dicho. El presidente de Ucrania, Zelensky, se pronunciaba al respecto y acusaba directamente a Moscú de recurrir al terror nuclear. Alertamos a todo el mundo sobre un hecho que ningún otro país, excepto Rusia, ha disparado jamás contra una central nuclear. Es la primera vez en nuestra historia, en la historia de la humanidad. El presidente ucraniano pide ayuda al resto de líderes políticos para evitar una catástrofe. Los expertos alertan de que en caso de producirse una explosión en Zaporizhia, el desastre sería hasta 10 veces superior al ocurrido en Chernóbil. El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, ha propuesto una reunión urgente en Chernóbil con Ucrania y con Rusia para acordar garantías de seguridad sobre las instalaciones nucleares ante situaciones de ofensiva militar. La seguridad no puede verse comprometida, ha dicho. It is time for action. We need to do something about this. As I also refer to you, I believe, Ukraine sent a request for immediate assistance. El dispositivo de seguridad funcionó correctamente. El incendio pudo ser controlado y no se han producido fugas radiactivas. En estos momentos, la planta está en manos de las fuerzas militares rusas y 2 trabajadores han resultado heridos. Bueno, esto ocurrió anoche, pero una de las imágenes de estas últimas horas que deja a las claras lo devastador de esta invasión es esta de la ciudad de Borodianka, en la propia región de Kiev. Es la imagen de una guerra total. Edificios de viviendas se lo ven partidos por la mitad, con fuego todavía en algunos pisos, horas después de los bombardeos. Una ciudad arrasada, desierta, con restos incluso de convoyes de guerra quemados y abandonados en medio de la calzada. Esta es la idea que tiene Vladimir Putin de tratar a los que llama sus hermanos ucranianos. Esta es la situación de guerra total que nos encontramos ya tan solo una semana después de su inicio. Bueno, terribles las imágenes, como estamos viendo, la ofensiva rusa continúa imparable tanto por el norte como por el sur. El convoy que pretende tomar Kiev se encuentra ya a menos de 50 kilómetros de la capital ucraniana. Un ataque desde el mar de Azov podría poner el dominio ruso ya en la estratégica ciudad de Odesa. Los bomberos tratan de apagar las decenas de incendios provocados tras los bombardeos en Kharkov. Las bombas han destruido la Facultad de Económicas, también han calcinado esta sede de la policía. Los escombros se acumulan bajo este edificio histórico. El ejército ruso intenta hacerse así con el control de la segunda ciudad del país al noroeste de Ucrania. Muy cerca de este punto, varios misiles rusos impactan en la ciudad ucraniana de Cherniv, causando al menos 33 víctimas. Los equipos de emergencia rescatan a los posibles supervivientes. El ataque aéreo deja muchos inmuebles completamente inhabitables. El Ministerio de Defensa ruso asegura con estas imágenes que el convoy que se dirige hacia Kiev avanza de nuevo hacia la capital ucraniana. Así lo confirman también estas fotos captadas por satélite. El objetivo sigue siendo rodear Kiev por varios flancos. Y ya están a menos de 50 kilómetros, es la distancia que separa esta pequeña ciudad de Borodianka de la capital de Ucrania. A vista de dron se aprecia cómo ha quedado prácticamente arrasada tras el paso de la ofensiva rusa. Por el frente sur, la artillería de Putin se ha centrado esta madrugada en bombardear Zaporizhia, la central nuclear más grande de Europa, logrando hacerse finalmente con el control de la planta. Tras la caída de Gerson, prosigue la ofensiva para crear un corredor desde la península de Crimea hasta el Donbass. La sitiada ciudad portuaria de Mariupol, punto estratégico junto al mar de Azov, amanecía envuelta en llamas. Ya no tiene luz, agua ni calefacción.
Otro punto clave en el sur, Odesa, podría recibir un ataque anfibio de manera inminente. Vamos a buscar la crónica desde este país, desde Ucrania. Roger Persivas, periodista, se encuentra en Lviv, una ciudad al oeste, libre aún del asedio ruso, ¿verdad, Roger? ¿Qué tal, Roberto? Sí, Lviv es la sexta ciudad más importante de Ucrania en cuanto a población, también en cuanto a su importancia cultural y artística. Lviv es una ciudad que tiene un centro que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tradicionalmente ha sido un importante polo cultural y lo más importante en este caso, en cuanto a lo que nos atañe, es que es la ciudad que hasta el momento ha quedado libre de la guerra. Aquí los bombardeos todavía no han llegado. Es una ciudad que se encuentra muy al oeste del país, a escasos 80 kilómetros de la frontera con Polonia, y aquí todavía la población vive todavía relativamente tranquila. Tenemos bastante gente en la calle, hay bastantes comercios que han cerrado ya, supongo que por falta de suministros o por alguna dificultad, digamos, para llevar adelante sus negocios, pero vemos gente en la calle. Aquí detrás podéis ver el edificio de la ópera, es un edificio imponente de arquitectura austrohúngara. Y aquí en Lviv se está muy a la espera del desarrollo, muy a la expectativa del desarrollo de la guerra en el resto del país, porque se piensa que Lviv puede acabar siendo, por decirlo de alguna manera, la capital de la Ucrania libre en el caso de que la capital, Kiev, acabe cayendo a manos de los rusos. Efectivamente, porque parte del ataque se está concentrando en torno al norte del país, ahí estaría Kiev, y también muy significativamente en el sur, justo al lado del Mar Negro, pegando al Mar Negro. Sí, como habéis dicho en la información anterior, la ofensiva rusa se está concentrando en el sur y en el este del país, con la intención de crear ese corredor que pudiera conectar la península de Crimea con la zona del Donbass, que desde hace años, como sabéis, también está inmersa en una guerra con los prorrusos y los ucranianos. En las últimas horas se está ya intentando empezar el asedio a la ciudad de Odesa, y eso sería fundamental porque Odesa es el principal puerto ucraniano para sus importaciones, exportaciones, es el principal puerto comercial de Ucrania, y realmente si Ucrania se queda sin acceso al mar le complicaría mucho las cosas en este conflicto. Claro, Roger, ayer hablábamos también de la puesta en marcha de esos corredores para los refugiados, corredores humanitarios, que claro, se han acordado, pero todavía no están en funcionamiento, ¿verdad? Claro, así es. Eso es lo que se acordó en esa reunión de ayer. Fue el único éxito, por decirlo de alguna manera, de esa reunión de ayer, pero los corredores humanitarios no son tan sencillos de poner en marcha porque requiere, evidentemente, establecerlos primero, establecerlos de forma segura, y ese es otro punto importante. Se acordó abrir corredores humanitarios para poder evacuar a la población, lo cual tiene una parte positiva y una parte negativa. Siempre es bueno que se pueda evacuar a la población, pero es negativo porque da que pensar que las intenciones de ambos bandos es continuar con las hostilidades, y además no se pudo acordar que durante las evacuaciones se estableciera un alto el fuego, con lo cual dificultaría todavía más la evacuación de la población civil o entrar alimentos o medicinas en una ciudad que pudiera estar sitiada, como podría ser Kiev o Kharkov o Mariupol o cualquiera de las otras ciudades importantes del país que están siendo sitiadas. Roger, siendo todo esto temas terribles que causan una enorme inquietud, ninguna tanto como un posible accidente nuclear en alguna de las plantas que ahora mismo están en manos de los rusos. Quiero decir, está la mayor de toda Europa, sobre la que han disparado proyectiles además, y después están las ruinas de Chernóbil, que continúa siendo radiactiva. Esto está generando, claro, una enorme inquietud. Sí, obviamente ayer nos sobresaltamos, creo que el mundo entero se sobresaltó con esas noticias, con esas primeras imágenes de ese incendio en la central de Zaporilla, la mayor de Europa, con 6 reactores. Sin embargo, ya sobre las 5 o 6 de la madrugada ya se confirmó que el fuego no había afectado a ninguno de esos reactores, que era en un edificio de la instalación, pero sí pone en evidencia que realmente esta guerra y este asalto ruso, incluso en instalaciones tan sensibles como centrales nucleares y de las dimensiones de la central de Zaporilla, no son freno para que continúen adelante. Desde luego, esperemos que la situación vaya de alguna manera mejorando en algunos puntos. Es lo que esperamos todos, pero todavía esa mejoría la vemos desde luego muy lejos. Cuídate, Roger, muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias, Roberto. Bueno, pues esta es la crónica desde esa ciudad, Lviv, al oeste del país, donde la guerra, ya lo ven, todavía no ha llegado. Bueno, ayer el presidente ucraniano Zelensky se abría a negociar directamente con Vladimir Putin, mientras las comisiones negociadoras de ambos países se reunían por segunda vez en la región bielorrusa de Brest. El presidente ucraniano se ha mostrado dispuesto a tener un encuentro con su homólogo ruso. It's not about I want to talk with Putin. I think I have to talk with Putin. The world has to talk with Putin because there are no other ways to stop this war. That's why I have to. Bueno, y horas después, como respuesta a Zelensky, Putin ha acusado a las fuerzas ucranianas de torturar y matar a prisioneros rusos y de usar a ciudadanos extranjeros como escudos humanos. Y por si alguien piensa lo contrario, Putin asegura que todo está yendo en Ucrania según sus planes. Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Транспорт, чтобы у мирных людей иностранных. Y ojo, porque Emmanuel Macron ha mostrado su pesimismo después de hablar directamente con Putin por teléfono. Después de una conversación telefónica de 1 hora y media, el presidente francés ha manifestado que lo peor está por llegar. París, Sara Canals. Esta vez ha sido el presidente Putin quien ha pedido hablar con el presidente Macron para recordarle que la única forma de frenar su ofensiva pasa por la neutralización y la desmilitarización de Ucrania. Ha dicho que de no ser así, de no cumplirse estas condiciones, él va a seguir con su ofensiva hasta el final, es decir, hasta tomar el control total del país. Un presidente Putin que también ha acusado a los ucranianos de cometer crímenes de guerra y ha recordado que su ofensiva tiene el objetivo de acabar con la desnazificación del país, a lo que el presidente Macron le ha recordado que miente, le ha dicho que estas condiciones además son inaceptables. Ha sido una conversación de 1 hora y media, una conversación tensa, según confirma el Elíseo, que dice además que lo peor aún está por llegar. Por cierto, el presidente Macron, después de hablar con Putin, ha hablado también con Zelensky, quien le ha dicho que los ucranianos no se van a rendir. Desde París, Francia, Sara Canals, continúen ustedes en estudio. Bueno, pues no son pesimistas precisamente, mejor dicho, no son optimistas precisamente esas impresiones. España, mientras tanto, se dispone a enviar a Ucrania entre hoy y mañana 4 aviones con material militar para ayudar a su defensa. El aeropuerto de destino permanece secreto por la amenaza de Rusia de bombardear los convoyes que trasladen armamento a las Fuerzas Armadas ucranianas. España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo. Enviar armas es un error. División en el gobierno de coalición por el envío de armas a Ucrania. Por un lado, la ministra de Podemos, Yone Belarra, cree que lo mejor que podemos hacer como país, y no estamos haciendo, es apostar por una solución diplomática y pacífica a este conflicto. La política exterior de nuestro país la lidera el presidente del gobierno. Una opinión que, a pesar de pertenecer a las mismas filas, no comparte la ministra Yolanda Díaz. Cuando los países son agredidos, tienen derecho a la legítima defensa. Sí lo apoya el Ministerio de Defensa. El nivel de opresión, de aplastamiento de la población de Ucrania es tan grande que evidentemente no se puede mirar para otro lado. Pero a pesar de las discrepancias, hasta 4 aviones del Ejército del Aire cargados con material militar ofensivo saldrán a partir de este viernes rumbo a Polonia. En una decisión, argumentan, acorde con la respuesta unitaria del resto de países europeos contra los ataques rusos en Ucrania. Y por otro lado se mantiene la opción diplomática, pero fíjense la situación. El otro día en la votación de la ONU contra Rusia, nada menos que 17 países africanos decidieron abstenerse. 5 no participaron directamente y 1 votó en contra, Eritrea, o sea, votó a favor, Pepe Naranjo, de Rusia en este caso. Parece que hay una clara influencia rusa en el continente africano, ¿eh? Sí, sin duda. Yo creo que esta votación que hubo el otro día en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, refleja claramente la posición en la que se encuentra en este momento el continente africano. Es verdad que la mitad de los países aprobaron esa resolución junto con la mayor parte de los países occidentales o con prácticamente la totalidad, pero es muy destacable que 17 países se abstuvieran, ¿no?
Eso nos habla, y lo comentábamos la semana pasada, ¿no?, de la enorme capacidad de Rusia de ejercer presión sobre África y de los movimientos diplomáticos que se han producido en los últimos años en África. Si hacemos un repaso a esos países que se abstuvieron, vemos, por ejemplo, la presencia de Mali, de República Centroafricana, de Sudán, de Mozambique, países en donde Rusia ha desplegado sus instructores militares o sus mercenarios a través de compañías privadas como Wagner. Y luego vemos países que tienen una fuerte dependencia económica también, y lo comentábamos la semana pasada, de los cereales, fundamentalmente del trigo ruso. Y ahí está el caso de Marruecos, que ha llevado siempre una política de no alineamiento, digamos, y que decidió no votar en esta decisión que adoptó Naciones Unidas. La verdad es que África en este momento está ese riesgo, por un lado, de consecuencias económicas, pero también percibimos cómo África se está convirtiendo un poco en el último reducto que le está quedando a Rusia internacionalmente, junto evidentemente con China, Corea del Norte, etcétera. Claro, porque digamos que Rusia ha podido ir sustituyendo al resto de países europeos que tenían claramente mayor influencia en esa zona del mundo hasta hace no muchos años, ¿no? Eso es, se está produciendo, digamos, un desplazamiento de los centros geopolíticos, ¿no?, que están tomando grandes decisiones en el continente africano. Y Rusia tuvo una gran cumbre con los países africanos en Sochi hace 3 años, y este año está previsto en San Petersburgo. Evidentemente, en este momento es muy difícil prever si esa cumbre que está prevista para finales de este año se va a celebrar o no, una cumbre en Rusia con los países africanos. Te cuento que en Sochi, en la cumbre que hubo en 2019, acudieron más jefes de Estado africanos que a una reunión que hubo pocos días después de la propia Unión Africana. Imagínate el enorme interés que tiene en este momento Rusia para muchos países africanos. Desde luego, capacidad de convocatoria la tiene claramente. Bueno, otra polémica que ha surgido concretamente donde tú resides, Pepe, en Senegal, porque la Embajada de Ucrania ha empezado a reclutar voluntarios, creo que a través de las redes sociales, para ir a combatir, y claro, el gobierno senegalés se ha enfadado mucho. Sí, ha habido una nota, un comunicado contundente del gobierno, del Ministerio de Asuntos Exteriores senegalés. Los hechos son que la Embajada de Ucrania en Senegal publicó en Facebook, en su página de Facebook, un llamamiento para reclutar voluntarios que quisieran ir a combatir a Ucrania, defendiendo evidentemente a Ucrania en contra de las tropas rusas. Esta publicación, el Ministerio de Asuntos Exteriores senegalés rápidamente le envió una nota al embajador de Ucrania en Senegal pidiéndole que la retirara, y además lo llamó al ministerio para pedirle explicaciones, porque según la ley senegalesa está prohibido reclutar voluntarios o mercenarios para ir a combatir a cualquier guerra, y por tanto era un acto que se consideraba ilegal. Lo más curioso, Roberto, es que ya en un solo día había conseguido la Embajada de Ucrania reclutar a 36 personas, la mayor parte senegaleses, para ir a combatir en Ucrania, con lo cual ese llamamiento estaba empezando, digamos, a tener cierto éxito. A tener éxito, ¿no? Porque claro, y ellos trasladaban a estas personas en su convocatoria, ellos se encargaban de trasladar a estas personas hasta Ucrania y llevarlas hasta allí, hasta la guerra. En la convocatoria no se especificaba, no había ninguna aclaración al respecto, pero yo me imagino que la tentación también de muchos de poder ir a combatir a Ucrania y con ello ganarse quizás el derecho a permanecer en Europa estaba detrás también, entre las motivaciones, digamos, de estos jóvenes senegaleses que se estaban apuntando. Y luego, por supuesto, la sensación que existe, porque si bien es verdad que muchos países africanos han manifestado, digamos, una postura muy tibia con respecto a la invasión rusa, entre la población hay una enorme indignación de lo que está ocurriendo, al igual que la indignación que está corriendo por Europa y por otros lugares del mundo, y que se considera a Rusia como una potencia absolutamente agresora, ¿no?, en este caso. Efectivamente. Bueno, pues excelente análisis, Pepe, muchas gracias. Vamos a ver cómo continúa esa deriva ahora con esta situación que parece que se va a prolongar durante un tiempo. Gracias, Pepe, un abrazo. Bueno, hasta el próximo día, Ernesto. Miramos de nuevo a la capital ucraniana, imagen en directo que nos está llegando desde Kiev, como llaman a esta ciudad en Ucrania. Durante esta jornada hemos sido testigos de cómo han sonado también las sirenas antiaéreas, aunque hay continúa una aparente calma en esta parte de la ciudad que se sabe que está empezando a ser asediada, unos 50 kilómetros aproximadamente
dirige el convoy, el enorme convoy de varios kilómetros de largo, dispuesto a asediar esta ciudad, la capital ucraniana, para hacerla caer. No tardamos en volver. Volvemos con Atlántico Noticias con toda la información en torno a esta guerra en Ucrania declarada por Rusia y que hoy cumple su 9º día. Ya son más de 1 millón de civiles los que han huido de su país. La previsión de Naciones Unidas es que lleguen a salir de Ucrania más de 4 millones de personas. Isier Pérez, el destino mayoritario ahora mismo para todas estas personas está siendo Polonia, ¿verdad? Sí, Roberto, de hecho hasta hoy han llegado más de 600.000 personas, aunque esta cifra podría ser mayor en estos momentos porque a cada minuto va cambiando y sobre todo van a Polonia por la cantidad de vínculos que tiene Ucrania con este país, pero también otro de los destinos preferidos está siendo, entre otras cosas, Hungría y también Moldavia, con algo más de 97.800 ucranianos llegados hasta ahora hasta este país. Pero sin duda, la prioridad de los ucranianos es entrar en continente europeo, hasta donde han llegado unas 88.000 personas. Efectivamente, y además tengan en cuenta un hecho histórico. La Unión Europea ha activado por primera vez, después de 21 años desde que se aprobara, la Directiva de Protección Temporal, porque se había aprobado en su momento por la guerra de los Balcanes, ¿verdad? Sí, han pasado, como bien dices, más de 2 décadas hasta que la Unión Europea ha puesto en marcha esta directiva, que recordemos se hace con 2 objetivos principales, y es encauzar ese éxodo masivo de personas, y también porque es imposible volver a Ucrania. Entre otras cosas, se les permitirá, pues esos, valga la redundancia, permisos de residencia, también acceder al mercado laboral o acceder a la sanidad, que son derechos universales de las personas. Eso sí, hay una excepción: aquellos residentes en Ucrania por menos de 5 años sí que podrán ser deportados a sus países siempre que los estados de acogida así lo consideren y que las condiciones de seguridad de los países de origen así lo permitan. O sea, solo para ciudadanos ucranianos. Solo para ciudadanos ucranianos y también aquellos residentes en Ucrania que lleven más de 5 años en el país, Roberto. Pero también estamos muy pendientes a la situación de los menores. También esta directiva para los refugiados recoge que los menores deben poder acceder a la educación. De hecho, hasta hoy son más de 500.000 los niños y niñas llegados hasta Ucrania que, al menos hasta que no puedan volver a casa, serán considerados como solicitantes de asilo. 9 días de guerra en Ucrania que dejan ya más de 2 millones de personas huyendo del terror. 1 millón de personas que han cruzado la frontera para llegar a países como Polonia o Moldavia. De hecho, en la frontera polaca construyen carpas como esta donde poder atender necesidades básicas, mientras en Alemania se crea un puente ferroviario con Polonia para canalizar el éxodo masivo de personas y agilizar su llegada a territorio europeo. En este sentido, Europa saca adelante la protección temporal a los refugiados. Así, no solo los adultos podrán acceder a servicios como la sanidad o tener la opción de trabajar. Tiene inclusive una especial atención a los menores, a los que debe garantizarse el acceso a la educación. Según los últimos datos, son más de medio millón de niñas y niños que ahora necesitan ayuda internacional. Otro millón se desplaza dentro del país escapando a los bombardeos. Las estaciones de tren continúan llenas y sirviendo como refugio. Asimismo, se habría alcanzado un acuerdo en la segunda ronda de negociaciones entre invasor e invadido. Se deben establecer corredores humanitarios. Con ellos no solo se evacuaría a la población civil, a esto se le añade garantizar que llegue la ayuda humanitaria. Para ello se necesitarían ceses al fuego temporales alrededor de estas vías. Pero no queremos olvidarnos de las principales víctimas de esta guerra, los ciudadanos que la están sufriendo ya en sus carnes. Volvemos a hablar con uno de ellos, concretamente Natasha Ivsenko, se encuentra en Kiev, en la capital ucraniana. Ella no es ucraniana, pero permanece en esta capital, ¿verdad? Natasha, ¿qué tal? Buenas tardes. Pura ucraniana, soy kievita. Yo vivía a 10 kilómetros de Kiev, en una ciudad que ya es famosa, Gostomel,
que es donde se encuentra el aeropuerto militar. Cerca de mi casa veíamos los helicópteros, los aviones que tiraban misiles, por lo cual al día siguiente yo tomé la decisión de huir de la ciudad y ahora estoy en una casa rural con mis amigos y mis parientes. Aquí somos 11 personas y nos encontramos a 50 kilómetros de Kiev. ¿Su intención es seguir su camino y salir de la capital ucraniana o quedarse allí? De momento nos quedamos aquí porque es un pueblo más seguro y como tengo 2 hijos, yo soy la responsable por sus vidas. Claro, Natasha, ¿cómo están viviendo ahora mismo? Creo que hay una aparente tranquilidad o calma tensa, como solemos decir, en torno a la capital ucraniana ahora mismo, en lo que parece que se está preparando o están siendo rodeadas por las fuerzas rusas. Sí, el objetivo principal es la capital, claro, y todos los caminos que se encuentran alrededor de Kiev, todos los caminos por los que se puede entrar a Kiev están rodeadas por fuerzas armadas rusas, pero nosotros seguimos resistiendo. Por ejemplo, mi ciudad, Gostomel, está a 10 kilómetros de Kiev y es un camino directo a la capital. Ahí continúan las batallas. Hoy es el 9º día que no paran de disparar, no paran de pasar los tanques, no paran explosiones. Ahí tengo a mi suegra, a mi cuñado, y yo estoy muy preocupada por sus vidas y también por las vidas de mis padres que están en Kiev. Claro, la situación nos hacemos cargo de que es complicadísima. Natasha, hay muchas personas que se están organizando, me imagino que ustedes también a la hora de buscar cómo abastecerse, incluso cómo colaborar con otras personas que a lo mejor sean más vulnerables y necesiten ayuda. ¿Es así? ¿Lo están pudiendo hacer ustedes también o están mucho más apartados que el resto? No, es así. Nosotros ayudamos tanto con dinero, hay grupos voluntarios, hay una cuenta del ejército ucraniano que se llama Save Life. O sea, nosotros transferimos dinero allí. También aquí tenemos entre 11 personas que estamos en esta casa. Tenemos 4 niños. Las mujeres se ocupan de los niños, de la cocina, ¿no? De la ropa, de cosas diarias, digamos, y los hombres están ayudando a los demás hombres que están en las barricadas. O sea, como estamos cerca, digamos, de Kiev, allí cada 2 kilómetros, cada 2-3 kilómetros, los hombres construyen barricadas, se protegen con sacos de arena, con los cócteles Molotov famosos, y los hombres, mi marido, mi amigo que están con nosotros, les ayudan a llevar alimentación, llevar los cócteles. También si es necesario cambiar, ¿no? Hacer un turno para que aquellos civiles descansen, pues se cambian y ayudan a cada uno como pueden. O sea, la gente está muy agrupada. Luego llama muchísimo la atención y forma parte también de la ola de solidaridad que espero que ustedes perciban que está recorriendo toda Europa y yo diría aún más que todo el mundo por la situación por la que están pasando. Porque claro, es difícil ver cómo se organizan tan rápido, cómo se han mentalizado. Cuando hace una semana, Natasha, me imagino que ustedes, aunque esa amenaza estuviese en el aire, pero realmente uno no piensa que vaya a entrar en una guerra de un día para otro prácticamente, ¿verdad? O que la guerra vaya a entrar en su país de un día para otro.
Exacto. Yo no lo tenía nada recogido. Yo no creía hasta el final que me iba a pasar esto. Claro. Es una locura. Natasha. Y sigue muriendo gente. Es lo que más me duele. Yo entiendo que todo el mundo nos ayuda. Yo entiendo que se habla mucho de Ucrania, del conflicto entre Rusia y Ucrania, que todos se encuentran preocupados. Pero muere gente, sigue muriendo gente, tanto mueren los rusos aquí en Ucrania como mueren los ucranianos. Y yo no entiendo cuánta gente debe morir más para que haya paz, para que lo puedan parar. Yo estoy aquí, yo estoy en mi tierra, yo veo vídeos, yo veo fotos, me mandan mis vecinos me mandan que mi casa ya casi está destruida. ¿Cuántas casas deben destruirse más para que hagan algo que pueda parar esta guerra? ¿Cuántos niños deben morir más? Ya murieron sobre 20, creo, niños. Más deben morir. Natasha, tiene toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo. Muchas gracias por habernos atendido. Cuídese mucho, un abrazo. Gracias. La verdad es que nos cuesta retomar el hilo informativo cada vez que hablamos con personas que están viviendo directamente este conflicto. Yo creo que es la primera guerra, el primer conflicto en el cual se puede de alguna manera hablar con las personas que lo están sufriendo de una forma tan directa, y les voy a ser sincero, esto nos desarma un poco, pero bueno, tenemos que continuar contándoles qué es lo que está ocurriendo. Entre los que no han salido todavía del país también está Vitali, lo recordarán porque lo seguimos desde Atlántico Noticias prácticamente a diario. Se ha convertido en un héroe anónimo de esta guerra, un héroe local, al menos en su zona, porque se está encargando de repartir todo tipo de bienes de primera necesidad con su propio coche. Os quiero enseñar qué hemos podido conseguir de la farmacia. Aquí tenemos todos los medicamentos, comida para los niños. Todo vitaminas, medicamentos. Esto todo ahora vamos a llevar para el hospital. Bueno, ahí está Vitali, que vivió en Canarias mucho tiempo, concretamente en el puerto de la Cruz, en Tenerife, con cuyo padre hemos hablado también. Mantiene negocios con Ucrania desde hace tiempo y es delegado de la Zona Especial Canaria aquí. Y bueno, pues ya vemos cómo está desarrollando esta labor, trasladando comida, llevando comida de un lado a otro y ayudando a quienes lo necesitan allí en Ucrania. Las consecuencias económicas que trae el conflicto, este conflicto armado, son ya una realidad. Los están sufriendo en Ucrania, como acabamos de ver, pero también en Rusia, soportando importantísimas sanciones económicas y un éxodo incesante de empresas. Pero también en el resto del mundo nosotros lo vamos a sufrir porque se encarecen las materias primas como los cereales o la propia energía. Rusia está experimentando el mayor bloqueo comercial en la historia empresarial del mundo contra un país. Las severas sanciones impuestas a Rusia por parte de la comunidad internacional está dando lugar al éxodo de importantes empresas multinacionales que hasta el momento jugaban un papel destacado en la economía de dicho país. Una de las últimas en unirse a la larga lista ha sido la firma sueca IKEA. El cierre de sus tiendas y la paralización de las importaciones y exportaciones tendrán un impacto directo sobre 15.000 trabajadores. Este bloqueo afecta ya a todos los sectores y amenaza con dejar sin suministros a la industria del Kremlin. También Occidente está sufriendo las consecuencias del conflicto armado, puesto que Moscú es el principal proveedor de gas de toda Europa y uno de los más importantes de petróleo. Esto agrava ya la existente crisis energética. En España, por ejemplo, ya comenzamos a notar las consecuencias, sobre todo en el sector primario. El precio del trigo se dispara porque Rusia y Ucrania son los principales productores de cereales del mundo. Esto se traducirá en una
una escasez de comestibles y en un encarecimiento de los precios. Los expertos aseguran que aún es pronto para conocer el impacto de las sanciones impuestas a Moscú por la comunidad internacional, pero Estados Unidos ya se plantea medidas para hacerle frente a la subida de la inflación y a la disminución de las inversiones. La Reserva Federal anuncia una posible subida de tipos de interés, pero lo limita a 25 puntos básicos. Esto se traduce en el encarecimiento del dinero y en hipotecas más caras. A consecuencia de la guerra también está subiendo el precio del petróleo y sus derivados, como la gasolina. Bueno, fíjense que hay países que hasta ahora tenían precisamente su gran riqueza basada en el petróleo y que no van a poder aprovechar estas subidas. El caso de Venezuela, que resulta que cada vez produce menos y además la empresa petrolera de Venezuela se tiene primero que enfrentar a múltiples sanciones. Los precios del petróleo continúan aumentando por la guerra entre Rusia y Ucrania. Este miércoles el crudo Brent superó los $110 por barril, mientras que el venezolano está por el orden de los $80. Venezuela produjo en enero apenas 688.000 barriles diarios según la OPEP, una cifra que contrasta con los momentos históricos en los que el país llegó a exportar 3 millones por día. En consecuencia, las ganancias por el conflicto bélico no serán tan altas. No estamos como en las mejores épocas, pero estamos en un boom de precios y los boom de precios siempre terminan pues beneficiando a la economía venezolana directa o indirectamente, y esto evidentemente se va a notar. Las sanciones que le prohíben a la empresa estatal PDVSA enviar crudo a Estados Unidos han provocado que Venezuela fije su mercado en Asia, donde debe vender más barato. En estos momentos pudiera haber unos $10 por barril de que se tuvieran que entregar por de descuento a los compradores, porque hay las dificultades que muchas veces tienen que enviarlo en un barco, pasarlo a otro barco. El economista Ángel Alvarado calcula que si la guerra entre Ucrania y Rusia se mantiene por más tiempo, los ingresos petroleros de Venezuela durante 2022 pasarán de $20.000 millones a $25.000 millones. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Bueno, la guerra nos afecta a todos y endurece la situación económica mundial. Hemos podido ver cómo está la situación ya en los combustibles. Se prevén subidas también en el maíz, los cereales, que también suben. Ayer veíamos el problema para los puertos canarios. Vamos a ver también en el sector hipotecario cómo podría trasladarse esta crisis con un presunto frenazo al mercado de la vivienda. Vamos a preguntar a Julien Lefebvre, es asesor inmobiliario de Remax. ¿Qué tal, Julien? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Pensemos en principio en las consecuencias directas referente al mercado con rusos, con ucranianos. Creo que el mercado ruso es uno precisamente de los grandes clientes del sector inmobiliario en Canarias, en determinadas zonas, y claro, ahora puede verse afectado directamente, ¿verdad, Julien? Sí, efectivamente, la situación en Ucrania y la situación con Rusia y las sanciones que todos los países europeos están poniendo, pues nos puede afectar directamente en el sector inmobiliario, porque estos clientes de origen de Rusia van a tener problemas para venir aquí y para poder adquirir un bien. En Gran Canaria no estamos tan impactados, pero por ejemplo en Tenerife, donde hay una comunidad rusa bastante importante, pues sí que puede tener un impacto directo. Claro, hay una directiva que permite que lo que se llama la Golden Card, es decir, que cuando se compra una propiedad inmobiliaria a un valor que creo que es a partir de €500.000, pues se permite Exacto. esa residencia temporal de estas personas. ¿Ustedes ya han notado de alguna manera que se hayan suspendido ventas, se hayan suspendido compras o haya empezado a moverse el mercado en ese sentido? En este sentido directamente no, pero estamos viendo un poco la febrilidad de algunos clientes, por ejemplo, clientes de otros orígenes, en particular en mi caso británicos que viven en Asia, que quieren comprar aquí, pero no saben exactamente lo que va a pasar. El cambio de moneda ha cambiado bastante desde la semana pasada, desde el principio de la guerra, y entonces pues se pusieron en una situación de espera. Y creo que eso nos puede pasar bastante con los clientes, con algunos clientes extranjeros, sobre todo los que están fuera de la comunidad. Claro, y se ven las tendencias. Julien, hay una tendencia que llega desde Estados Unidos, subir 1/4 de punto los tipos de interés. Si después eso se decide hacer aquí también, afectaría directamente a las hipotecas, a los tipos de interés, a la mensualidad que se paga.
Y ahí a lo mejor hay otro problema, otra ralentización del mercado. Exacto, exacto. La inflación es uno de los efectos que va a terminar por tener en nuestro mercado. Los intereses del banco, como acaba de decir, tarde o temprano van a empezar a subir. Algunos bancos ya lo están anunciando y eso puede dar un frenazo al mercado. Pero al mismo tiempo, sabemos que en épocas críticas de alto riesgo, pues inversores quieren reubicar su dinero y el sector inmobiliario puede ser también una buena inversión. Entonces, esto podría compensar de cierta manera el problema con las hipotecas. ¿La vivienda en estas circunstancias tenderá a subir o a bajar de precio? Es difícil decirlo. Yo creo que a lo mejor vamos a ver dos segmentos de mercado completamente diferentes. Para la clase media que necesita hipotecar, pues puede ser un frenazo, pero al mismo tiempo para los gran inversores que quieren comprar edificios enteros, pues a lo mejor sí que los precios se mantendrán. Pero bueno, todo eso es bastante hipotético y vamos a ver cómo se desarrolla un poco la situación en las semanas y en los meses que vienen. Julien, muchas gracias. Buenas tardes. De nada, a ustedes. No perdemos de vista el conflicto bélico ni sus consecuencias, pero volvemos a Canarias para conocer la última hora en torno a la pandemia. Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Nacho Cabrera, actualización del semáforo epidemiológico en las islas con cambios en las restricciones. Cuéntanos cuáles. Sí, tras ese Consejo de Gobierno se ha actualizado ese semáforo epidemiológico. Los distintos niveles de alerta quedan de la siguiente manera. En el nivel 3 está La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, y tan solo Lanzarote se establecería en el nivel 2. A pesar de estar en niveles diferentes, las restricciones van a ser común para ambos niveles, tanto para el nivel 3 como para el nivel 2. ¿Cuáles van a ser esas restricciones? Bueno, pues el aforo actualmente sigue establecido en el 100%, tanto en interior como en exterior, pero los grupos no podrán superar los 12 comensales, las 12 personas. El horario de cierre será no más allá de las 4 de la mañana y siguen prohibidos los bailes, las fiestas y las manifestaciones populares. El portavoz del Gobierno, Julio Pérez, valoraba así las medidas adoptadas ayer en ese Consejo de Gobierno. Se aplicará como regla general a todas las islas que no estén en nivel 4, el sistema de restricciones establecido para el nivel 1. Estas medidas, además, se pretende que duren desde las 00 horas del día 7 hasta las 24 horas del día 30 de abril. No podemos perder de vista que somos la comunidad autónoma ahora mismo con mayor incidencia acumulada a 14 y a 7 días. En las últimas 24 horas, la Consejería de Sanidad notifica más de 2.000 contagios. Nacho, ¿cómo está la situación? Bueno, pues lo acabas de decir tú ahora mismo, Roberto. Canarias es la comunidad autónoma con mayor incidencia del resto de las comunidades autónomas de todo el territorio nacional. Concretamente, la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en 827 casos por cada 100.000 habitantes y la incidencia acumulada a 7 días en 415 casos por cada 100.000 habitantes. Llama la atención la incidencia acumulada en el grupo de menores de 29 años, que supera los 1.100 casos por cada 100.000 habitantes. A pesar de todo ello, no está teniendo una incidencia relevante en los centros hospitalarios de la isla. Actualmente las UCI se encuentran al 11% y las hospitalizaciones al 7%. Bueno, todo esto sin olvidar la erupción de La Palma y sus consecuencias. El trabajo de los científicos sobre el terreno continúa. Un equipo de Televisión Canaria ha estado junto a Involcán a muy pocos metros de uno de los conos. Mónica Gómez. 5 meses después de dar por finalizada la erupción volcánica aquí en Cumbre Vieja, los trabajos de los científicos no han parado, han seguido vigilantes para estar al tanto de todo lo que aquí ocurre. Es el caso del trabajo que está llevando Involcán. Nos acompaña esta tarde Eleazar Padrón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos en qué consiste el trabajo que ustedes están realizando, que nos encontramos, hay que decirlo, en el mismo cono del volcán. Sí, nos encontramos en uno de los conos, realmente en uno de los flancos de uno de los conos del volcán, y nosotros regularmente accedemos a esta zona para hacer tomas de muestras de gases, para medir la composición química isotópica de los gases que todavía están emitiendo el volcán y también hacer medidas in situ con equipos portátiles en uno de los bordes del cráter. ¿Cómo se realizan estas pruebas? Bueno, intentamos
canalizar el gas que está saliendo de forma muy difusa, muy débil. Las fumarolas no tienen una gran potencia. Tenemos que canalizarlas para intentar tomar una muestra de ese gas lo más representativa posible, con muy poca contaminación atmosférica. Y para eso insertamos en el suelo pues, algunos tipos de elementos para canalizar mejor el gas. Tomamos el gas almacenado en unas botellas especiales y las analizamos en el laboratorio. Hacemos tomas de la temperatura para hacer un seguimiento periódico de la temperatura de los cuerpos magmáticos que se están enfriando debajo del volcán. ¿Y qué datos revelan esa toma de temperatura y esa muestra de gas lesar? ¿En qué punto nos encontramos? Bueno, estamos claramente en un periodo poseruptivo, o sea, el gas que está saliendo es un gas remanente residual que está todavía en los cuerpos magmáticos que están debajo de nosotros ahora mismo y que se están desgasificando todavía. Esos gases no tienen la suficiente fuerza como para mover esos cuerpos magmáticos hacia la superficie y producir otra erupción. Es un gas que todavía representa un periodo poseruptivo con muy poca, digamos, energía para poder pensar que vaya a haber ningún otro evento eruptivo próximo. Pero siempre destacar que, bueno, lo que hemos dicho durante la erupción, estamos viviendo un proceso que también es normal. Eso es evidente, por supuesto. O sea, los gases no se acaban de repente. Cuando termina la erupción, los gases no se terminan. Todavía hay, como dije, cuerpos magmáticos que se están solidificando, enfriando. Ese enfriamiento también facilita la liberación de esos gases que tienen todavía disueltos y llegan a la superficie. Hay zonas donde esos gases llegan con mayor facilidad, como son los cráteres que se originaron durante el proceso eruptivo, y hay otras donde circulan de forma más difusa o más dispersa, como es la zona de la bombilla de Puerto Naos, donde todavía se observan emanaciones anómalas de gases. Bueno, y para terminar, sé que es difícil, bueno, todos los palmeros quisiéramos oír ya una fecha, pero es imposible saber cuánto tiempo va a estar este volcán desgasificándose. No, ahora mismo no se puede saber. Lo único que podemos hacer es monitorizarlo regularmente y tomar y hacer un seguimiento lo más periódico posible para ver cómo va evolucionando. Muchas gracias, Eleazar. Pues nosotros seguiremos pendientes del trabajo que siguen realizando los científicos en La Palma. Hay que decir que estamos en buenas manos. Ellos llevan el control de todo lo que ocurre para que nosotros podamos estar más tranquilos y más seguros. Bueno, ya prácticamente encima del volcán de Cumbre Vieja. Pero está lloviendo en las islas, estamos sintiendo en Canarias los efectos de un frente que ahora mismo está dejando la península frío, lluvia y nieve. No solo aquí, gran parte del país empieza este fin de semana en alerta. Entre 5 y 10 grados bajan las temperaturas en la península y Baleares. El culpable, un frente que activa avisos amarillos por fuertes rachas de viento, olas de hasta 7 metros, acumulaciones de 60 litros por metro cuadrado y 10 centímetros de nieve. Dos borrascas que traerán lluvias después de un invierno inusualmente seco, dejando la reserva hídrica de todo el país al 44%, 10 puntos menos que hace un año. Complicado caminar esta mañana por las calles de Ávila, y es que la cota de nieve en el norte peninsular cae a los 800 metros y por encima de los 1000 se sitúa en el centro y el sur del país. Importantes nevadas que podrían complicar la situación mañana sábado en Castilla y León. En Canarias se esperan lluvias con menor intensidad en el norte de las islas con mayor relieve. La Agencia Estatal de Meteorología activa avisos por vientos y fenómenos costeros. Bueno, toca despedirnos. En medio de la guerra que les estamos contando prácticamente en directo, el desconcierto por las bombas, la huida hacia un lugar seguro, encontramos imágenes como las que vamos a ver. Refugiados que usan la música como forma de volver a la paz. Una llamada a la paz tocando las teclas de un piano en la frontera de Polonia con, por ejemplo, el Imagine de John Lennon. Con ese piano desvencijado en medio de la calle, en medio de la guerra, con esta imagen, deseando de verdad que vuelva la paz cuanto antes a este país que no se merece en absoluto lo que le está pasando. Así nos despedimos hasta el lunes. Adiós.